Bueno, pues buenos días a todos. Veo que hay 44 participantes. Me parece que estaban previstos más de 60 personas, con lo cual todavía se irá incorporando alguna persona. Bienvenida, las que estáis aquí y las que se incorporen ahora. Bueno, la verdad es que llevo una temporada grande inaugurando webinars y este es de los más numerosos, con lo cual el tema de las obligaciones fiscales, de nuestras obligaciones con Hacienda, sigue siendo un tema candente y que tiene un gran interés entre nuestro colectivo, con lo cual no sé si es bueno o si es malo, pero en fin, es una realidad y vamos a intentar que todas las personas que están aquí pues os ayuden un poco con vuestras dudas, ¿no? Bueno, son tiempos ahora complicados para nosotros. Tenemos la Asamblea General ahí muy cerquita, tenemos algunos cambios que en breve os haremos llegar y comunicaremos, pero en cualquier caso este webinar tiene una importancia muy grande para nosotros, que desde el equipo técnico creo que están aquí y si me falta alguna persona que me disculpe, Rocío organizando, después Irina y Marta López, que van a ser las que junto con Rafa Alemán van a daros el webinar, ¿no? Rafa Alemán lo presentará aquí como un ponente externo. Tengo que deciros que es un grave error, es un ponente interno, muy interno. Rafa Alemán es una persona Muchos años. a la que tengo un aprecio tremendo, especial, y lleva con nosotros tantos años, bueno, incluso yo diría que más años que muchos de los que estamos aquí, porque siempre ha colaborado con Fede, no sé desde cuánto, pero vamos, que yo desde que llegué siempre te he conocido aquí, es nuestro asesor, es la persona que nos ayuda, pues que nos hace caminar por el camino correcto y que tengamos los menores problemas con Hacienda, y yo eso espero que a vosotras, a todas las asociaciones que estáis aquí también, pues un poco este webinar os ayude, ¿no? Yo solo quiero daros las gracias por estar aquí, porque realmente estos webinars que estamos organizando están teniendo un éxito que personalmente a mí me sorprende, y eso significa que estamos en el buen camino, que tenemos que trabajar en esto. Está entrando un mensaje de Fernando, que también está por ahí. Fernando también es miembro de nuestra organización, es el abogado, y también supongo que tendrá cosas que aportar. Bienvenido, Fernando. Y de verdad que creo que va a ser muy, muy interesante, y con lo cual no robo ni un minuto más. Es de obligación agradecer a Grifols, que nos ayuda a organizar estos webinars y nos financia en parte. Y pues sin más dilación, por favor, las personas que vais a dar el webinar, pues cuando queráis, y yo me voy a quedar aquí de oyente para intentar aprender algo más. Muchas gracias a todos y todas. Bien, pues supongo que llegó mi turno. Es verdad que llevamos muchos años juntos y yo también me siento de dentro, porque en realidad lo estoy. Y este webinar a mí me parece muy importante porque las inquietudes, como decía Santiago, yo llevo ya muchos años, porque no es que sea un externo, sino que yo entré por mi propia asociación de la enfermedad rara de mi hijo mío, por lo tanto, en este caso soy uno más, lo entiendo desde dentro, como padre que empezó una asociación, nos encontramos con todo ese tipo de problemas, y yo estoy hablando de hace 30 y pico años, las cosas han mejorado mucho, y lo que he visto a través de todo este tiempo es bastante poca claridad o confusión en muchos aspectos concretos que al final influyen en el resultado último, que es lo que entendemos todos cuando se nos habla de fiscalidad. Fiscalidad, y enseguida entendemos impuestos, ¿qué tengo que pagar? ¿O qué puedo evitar pagar? Los impuestos, que es ese resultado final, son una cuestión muy técnica. La técnica que los que nos dedicamos a asesorar estamos permanentemente actualizándonos con cursos. Por haceros una idea, en este momento estoy recibiendo un curso de impuestos sociales y son 20 horas, solo de impuestos sociales, por supuesto para mercantiles. Y aquí en una hora vamos a intentar sacar las ideas básicas, no para que se sepa fiscalidad, sino para que se sepa cómo utilizar o cómo conocer la fiscalidad para que sea facilitadora de determinadas actividades que nos den un rendimiento a los que colaboran y que sepamos de qué estamos hablando. Porque, como digo antes, hay confusiones. Los impuestos saldrán mejor o peor en función de la información que le llegue a los impuestos. Y esa información le llega desde la contabilidad. Estábamos diciendo que hay dos grandes mundos, el mundo de lo mercantil, que
que son ánimo de lucro, lo que quieren es ganar mucho dinero, y tenemos los sin ánimo de lucro, que somos nosotros, y que lo que queremos es ganar mucho beneficio social, mucho beneficio de interés de nuestros asuntos. No tenemos que ganar dinero, lo tenemos que aplicar. No es un éxito tener unos beneficios muy altos. Debemos aplicarlo y eso sería el mayor éxito. Por lo tanto, el circuito que llega a los impuestos tiene previamente una contabilidad que debemos saber todos que ya es obligatoria para las entidades sin ánimo de lucro con utilidad pública y para las fundaciones, pero no lo es todavía para las asociaciones que no están en utilidad pública. Ahora hablaremos de alguna de estas cosas. Antes de la contabilidad, alguien ha tenido que administrar una documentación que le llegará claramente al contable y podrá hacer esa información para los impuestos. Y antes de la administración ha habido unas actividades que alguien en una dirección, en una junta directiva, ha tomado decisiones. Por lo tanto, hay que tener una cierta idea de fiscalidad desde el principio, desde la junta directiva, donde se toman esas decisiones, se tiene que conocer determinadas cosas. Igual que en el aspecto mercantil están las sociedades limitadas, anónimas, los autónomos, nosotros tenemos fundamentalmente las fundaciones, las asociaciones en general y las asociaciones que tienen la utilidad pública, que han conseguido el certificado de utilidad pública. Las asociaciones que no tienen utilidad pública, bueno, tendrán determinadas obligaciones, pero no muchas. Por ejemplo, si llegan a un mínimo de ingresos de 75.000 euros, tendrían la obligación de hacer el impuesto de sociedades, aunque sea exento de pago, pero tienen alguna obligación. Si hacen alguna actividad económica, pues también. Ahora entraremos en estos aspectos que son justo los que quiero aclarar. Pero las fundaciones y las asociaciones con utilidad pública, básicamente, en esto de lo que estamos hablando, jurídicamente tienen sus diferencias, pero fiscalmente tienen mucha similitud, son muy parecidas y se rigen ambas por la Ley 49, de la que luego hablaremos. La utilidad pública, porque normalmente somos asociaciones, no somos fundaciones, la utilidad pública se consigue cumpliendo unos requisitos y el objetivo es obtener más financiación para nuestros fines estatutarios. Obtenemos más financiación porque la Ley 49 lo que hace es facilitar o bonificar la fiscalidad de quien hace donativos, de quien da donativos. Por lo tanto, si nosotros somos entidad pública, tendremos más facilidad para que nos financie con donativos o con lo que sea una entidad que sea mercantil y que se pueda decir de ello, que si no lo somos. Primera cuestión, ¿cómo conseguimos meternos en la fiscalidad de las entidades sin ánimo de lucro con utilidad pública? Pues solicitando que nos la concedan, pero para eso tenemos que cumplir unos requisitos que son no sencillos. El primer requisito es que tenemos que cumplir con lo que dice la Ley 49, que es lo que tienen que cumplir las entidades sin ánimo de lucro, que está en un artículo que luego comentaremos. La segunda cuestión es que tiene que cumplir durante 2 años con todas las obligaciones formales de contabilidad, memorias y como si se presentara la documentación en el registro igual que si hubiese sido ya de utilidad pública desde el principio. Estos son los requisitos. Entonces, muchas veces nos encontramos con que tenemos una contabilidad de andar por casa, una contabilidad que nos vale, que es suficientemente útil, pero hay que reformarla y hay que rehacerla completamente para que cumpla con el plan contable del año 2013, que es obligatorio en este caso. Entonces, el conseguir la actividad pública nos va a obligar a conocer no solamente esos requisitos que ahora comentaremos, que son del artículo de la Ley 49, sino también a cumplir con el plan contable, y es un plan contable específico, es un plan contable que tiene como particularidades diferenciadoras, por si alguien conoce la contabilidad porque tiene una sociedad o porque, en fin, su asesor quiere ayudarle, pues tiene que tener mucho cuidado porque este plan contable de la ley del año 2013
Se diferencia fundamentalmente en los ingresos, en el tipo de ingresos que tenemos, que también los define la Ley 49. Se diferencia también en algunos gastos, como por ejemplo las ayudas monetarias. Hay unas cuentas, concretamente del Grupo 65, donde nos dice que tenemos que definir y especificar ahí cuáles son las ayudas monetarias que estamos dando a otras entidades. Tenemos que poner también en otra cuenta distinta cuáles son los gastos, y en estos son muy rigurosos, los gastos de la Junta Directiva. No se pueden llevar a su naturaleza, por ejemplo, un gasto de alquiler de algo, no, alquiler no es un buen ejemplo. Un kilometraje no se tiene que llevar a la cuenta de kilometraje si es de la Junta Directiva. Estas son cosas que tenemos que saber, porque el contable, si no está experimentado en la contabilidad de este plan contable específico, pues va a hacer una contabilidad normal y nos va a perjudicar, porque puede, esto concreto que acabo de decir, los gastos de la Junta Directiva. Es muy importante que estén metidos en una cuenta concreta, porque si no nos pueden poner un problema, nos pueden hacer reclasificar esa cuenta, nos puede dar un problema en cuanto a que la contabilidad no está cumpliendo. Si no cumplimos con todos los requisitos, nos jugamos la posibilidad de tener utilidad pública. Estoy hablando de contabilidad, pero en realidad estoy hablando también de fiscalidad. No me he desviado del tema, porque la fiscalidad es que consigamos mantenernos en la Ley 49. Y la Ley 49 tiene estos requisitos y hay que tenerlos en cuenta. Hay que hablar de ellos, ¿no? Otra de las cosas que, aparte de tener la utilidad pública, supongamos que ya la tenemos, o aunque no tengamos utilidad pública, o las fundaciones, una de las errores, creo yo, que se tienen más habitualmente, lo he escuchado muchas veces, es el oír decir, es que nosotros somos una actividad exenta. El tema de la exención hay que tener cuidado con él, porque se suele considerar, quien tiene ya experiencia, pues no es así, pero lo he oído muchas veces. Es que nosotros somos una actividad exenta, nosotros no tenemos IVA. Nosotros somos una actividad exenta, nosotros no tenemos impuestos de sociedades, nosotros somos exentos. Esto no es así. No hay entidades exentas, hay actividades exentas y actividades no exentas. Y por lo tanto, la entidad no es una entidad exenta, sino que es una entidad que está dentro de lo que se llama parcialmente exentas. La ley de impuestos de sociedades habla de las parcialmente exentas desde el principio. Esto es una cosa de la propia ley de sociedades. ¿Y cuándo es exento y cuándo no es exento? Esto genera mucho problema porque además hay bastante inseguridad jurídica en determinadas definiciones. Lo exento está claro. Exento es todo aquel ingreso que obtenemos para nuestros fines. Y nuestros fines los podemos cumplir con las cuotas de socios, las cuotas de usuarios, es una captación, dando un servicio a los propios usuarios, haciendo convenios con colaboradores, podemos tener un patrocinio de alguien que para un evento nos patrocina y hay que presentar la imagen de su colaboración, las subvenciones o los donativos. No es que quiera centrarme demasiado en la contabilidad, pero una forma de ver claramente la diferencia entre unos y otros nos lo hizo el plan contable, porque el plan contable nos explica cada una de estas cosas asignándole una cuenta concreta. Y como decía al principio, si a la contabilidad no le llega muy claramente desde quien administra la información, la contabilidad dará al impuesto, que es lo que en realidad nos está importando, una información errónea. Y si la información es errónea, esto puede costar una sanción. La agencia tributaria no es muy solidaria. Si tú haces muy bien el impuesto y lo presentas 2 días después, sanción. Si has metido un gasto que no corresponde y te has deducido, en el caso de que hubiese de la parte que tributa y no es correcto, sanción. O sea, que hay muchos motivos por los que es importantísimo que cuando se llega al impuesto, que acabaremos hablando de ellos, cuando terminemos estas primeras definiciones, es importantísimo que las cosas lleguen muy claras. Claras desde la administración para que estén claras en la contabilidad, para que esté claro el impuesto. Entonces, la contabilidad ya nos obliga a unos canales de información.
La cuota de socios te dice que es aquello que paga el socio por la cuota por pertenecer a la asociación. Lo sabemos todos, o sea, para esto no hace falta acudir a ningún sitio. La cuota de socios la pagamos, tenemos una cuota anual y con esto podemos pertenecer a todo lo que la asociación nos ofrezca, ayudarnos y nos ayudan con ello. Pero como socios también podemos tener unos servicios. Supongamos que la asociación tiene la capacidad suficiente como para contratar parcialmente o incluso tener en nómina un profesional, un psicólogo, una fisioterapeuta, puede haber, bien, necesitamos muchos profesionales, por desgracia, y afortunadamente los hay muy buenos, y las asociaciones, es una de las ventajas que tiene el asociarse, nos facilita esa conexión, nos facilita el que tengamos, bueno, pues la asociación contrata a un profesional y ese profesional va teniendo visitas en su psicólogo, servicios del tipo que sea, y la asociación le cobra una cantidad mucho más barata que en el mercado. Pues si una hora de psicólogo son, yo no sé, 60 euros, pues a lo mejor pues aquí por 25 se llega a un pacto que lo tenemos. Por lo tanto, hay unas cuotas que los usuarios pagan por recibir un servicio bonificado. Además, ese profesional de alguna manera se especializa en nuestra patología, con lo cual esto es un valor añadido. Bueno, pues estas cuotas de usuarios pueden también ser un ingreso para la asociación. Un ingreso económico que a lo mejor no es más que para cubrir el coste de ese profesional, pero es un servicio importante. Y el plan contable nos dice, no me mezcles cuotas de usuarios con cuotas de socios. Llévamelo a dos sitios distintos porque al final tengo que tener esta información con claridad y no son lo mismo. Los colaboradores y los convenios. Aquí hay muchos convenios, se firma con una entidad que te da una ayuda o que te permite pues, cualquier ingreso o cualquier actividad que con su ayuda pues, podemos llevar a cabo que solos posiblemente no podríamos. Bien, pues esto se firma y también tiene una cuenta distinta y también tenemos que tener muy claro que esa información tiene que ser separada de otras que no son lo mismo, como por ejemplo los patrocinios. El patrocinio es alguien que ayuda, porque mira, tenemos un evento, una carrera solidaria. ¿Y alguien te patrocina? Pues mira, para que compres unas mochilas, para que tengas los dorsales, para no sé qué, pues aquí tienes 5.000 euros. Pero tengo que tener mi imagen puesta en la meta, o tengo que tener mi imagen, lo que es un patrocinio, no hace falta tampoco explicarlo. Aquí Marta conoce mejor las particularidades de los patrocinios porque normalmente piden una factura y si piden una factura estamos metiéndonos en otro terreno distinto del totalmente exento. Las subvenciones, esto sí que lo domináis perfectamente, es esa cosa tan complicada que cuesta bastante de conseguir, pero que cuesta todavía mucho más de justificar. Yo he visto en enero, febrero, que bueno, que no les puedes casi ni preguntar, porque dices que estamos con la subvención, estamos justificando, realmente es complejo, pero es lo que quizá es la parte más importante de captación de fondos para poder llevar nuestras actividades. Ahora hablaremos también un poco más de cada una de estas cosas. Y por último, los donativos. En los donativos, aquí sí que me gustaría incidir en algo que, y además con un ejemplo de algo que sucedió hace relativamente poco tiempo. Porque he visto llamar donativos a cosas que en realidad no lo son, aunque lo parezcan. Por ejemplo, la idea que hay que tener clara es que un donativo no puede tener nada, absolutamente nada a cambio. Nada. Un donativo, te dan un donativo, gracias y adiós. Llega al extremo, y pongo el ejemplo para ilustrar lo importante que es la idea de no recibir nada a cambio. Una asociación con la que colaboramos le hace una inspección fiscal y dentro de la inspección fiscal le dicen que ha hecho un concierto y que en la fila 0 se han entregado unas cantidades y que se han contabilizado y que se han considerado y se han reflejado como donativos. Y dicen que no es donativo. Claro, yo lo peleo, al final acabo hablando con el inspector, le digo, pero vamos a ver, ¿cómo puedes decir que la fila 0 no es donativo? Dice, pues no lo consideramos donativo porque en su página web han dicho que quien quiera puede ver grabado el concierto
luego ya recibe a cambio la posibilidad de ver ese concierto. Entonces esa cantidad ya no corresponde como donativo. Fijaros hasta qué extremo, me parece retorcidísimo, pero que quiero ilustrar con un ejemplo que a mí me parece claramente exagerado, que la Hacienda Pública considera el donativo algo tan fuera de toda percepción a cambio del mismo que hasta un extremo tan complicado como este de irse a buscar la página web si hay algo, lo han sacado de donativo. El sacarlo de donativo claramente es que el que hizo ese donativo no se puede deducir en su renta de la cantidad que aportó, cuando estaba convencido de que sí lo estaba haciendo. Por lo tanto, cuidado con los donativos que tienen toda su parafernalia, y hay que tenerlos en cuenta como algo que la asociación que lo recibe lo tiene que tener claro, porque lo va a declarar. Y en el modelo 182 del que también hablaremos. Por lo tanto, la parte exenta, todos los ingresos que vienen de la parte exenta, junto con los gastos que ya hemos dicho, que el plan contable, por ejemplo, esas ayudas monetarias, que es algo distinto a lo que tienen las entidades mercantiles, o esa particularidad de que los gastos concretos de la junta directiva no pueden ir a su gasto por naturaleza, locomoción, viajes o tal, sino que tienen que contactarse todos juntos dentro de esa cuenta 654 y decirlo y explicarlo en la memoria. Pues todo esto es lo habitual y todo esto es lo que consideramos, no consideramos, es lo que es exento. Por lo tanto, tenemos una actividad llena del concepto de exención. Y es lo que nos parece lo normal y lo que hacemos habitualmente. Pero tenemos, por otro lado, las actividades económicas. Con las actividades económicas, durante muchos años, cuando Hacienda todavía no hilaba tan fino y las cosas con el tiempo se van concretando, yo en muchos cursos fiscales, estoy hablando de hace muchos años, ante la duda de que la actividad económica, si era o no era algo que tenía que tributar, yo en cursos fiscales pues cogía al inspector, que era quien solía hacer las ponencias a las que yo asistía por mi actividad profesional, no por esto, y le preguntaba, decía, oye, si hago una cena benéfica, esto es actividad, una actividad económica que tributa en una entidad sin ánimo de lucro, porque yo entiendo que la palabra actividad económica implica continuidad. Es decir, si yo me dedico a dar cenas, pues tengo una actividad, pero oye, que lo haga una sola vez, no tengo una actividad económica, tengo un acto económico. Y si hago una rifa, un acto económico. Y si hago cualquier cosa que es un acto económico, de verdad que esto se me convierte en actividad económica, y Hacienda ya no debía ser el único plasta que intentaba esquivar el concepto de actividad económica, y lo definieron, y en la ley 49 está ya definido. Y te dice que actividad económica es cuando se realizan la ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos, o uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes y servicios. Es decir, cada vez que estamos haciendo una actividad que la hemos organizado y que ese dinero no es como las subvenciones, las donaciones que van directamente a nuestros fines, sino que es un dinero que viene a la actividad y el resultado de la actividad viene a nuestros fines, es indirecto. Esto es tributable, eso es no exento. En la ley 49 nos dice que determinadas actividades económicas, luego espero que nos dé tiempo, lo miraremos, y determinadas actividades económicas que sí que están exentas. Por ejemplo, un concierto de música, por ejemplo, una conferencia. Ahora veremos luego, si nos da tiempo a entrar con detalle, pues que la ley 49 es bastante clara explicando determinadas cosas. Pero lo que te dice la ley 49 es que las actividades económicas que son no exentas, saco estas 7 o estos los que sean. Las demás no están exentas y por lo tanto tendrán que tributar. Ahí nos mete en un problema. Tenemos que saber desde el principio que si estamos organizando esa actividad, la contabilidad nos lo va a tener que diferenciar para que a la hora de declarar el impuesto nos quede perfectamente claro que estamos tributando correctamente. Para no asustar demasiado, anticipo que la propia ley 49 marca un límite en el que, por debajo del cual las actividades económicas no tienen por qué tributar. Y ese límite son 20.000 euros.
Para una asociación pequeña, 20.000 euros puede parecer que es mucho, pero hay asociaciones que tienen actividades económicas de mucho nivel. Y por lo tanto, esos 20.000 euros, si son superados, van a tener que tributar en impuestos de sociedades y posiblemente en IVA. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta desde el principio. O sea, primera idea que tiene que quedar muy clara, no somos entidades exentas, somos entidades parcialmente exentas y lo exento está muy claro y muy definido y lo no exento tiene un límite de hasta 20.000 euros, pero por encima de ello tendríamos que tributar información que tiene que estar clara en la contabilidad, información que tiene que estar también muy clara en el impuesto que vayamos a presentar. No solamente los ingresos y los gastos están bien definidos porque la contabilidad los tenga que tener claramente reflejados en las cuentas correspondientes para que no haya ningún problema, para que si nos inspecciona Hacienda, que puede inspeccionarnos, no tenga dudas de lo que estamos contabilizando, para que si el Ministerio, cuando le hemos presentado las cuentas en el depósito, en el registro, antes del 30 de junio, pues que tampoco tenga dudas. Es que la contabilidad no solamente refleja los estados financieros, sino que además tiene que rellenar dos memorias. Al principio, cuando la ley 49 salió en el año 2003, se hablaba de una memoria económica. Y esa memoria económica, que la describe qué apartados tiene que tener, incluía qué actividades, qué grupo de actividades está realizando la entidad y ese grupo de actividades, cada una de ellas, qué ingresos y gastos, qué financiación y qué aplicaciones tiene cada una de ellas. Cosa realmente complicada. No recuerdo en qué año, pero ya hace unos cuantos, decidieron separarlo. La memoria económica es una memoria que explica, como en las memorias mercantiles, explica los estados financieros, explica ya clara, y la memoria de actividades es otra memoria distinta. Estos modelos están conectados en la página del Ministerio. Estos modelos los tenemos muy fácilmente identificables. Pero cuando hablo de la memoria ahora es porque es información que tiene que estar muy clara en la contabilidad, nos tiene que distinguir, son tienen mucho interés en que las subvenciones estén muy claras y se expliquen muy claramente. Y eso es otra cosa de las que tenemos que tener en cuenta cuando presentamos nuestras cuentas, que como veis, la fiscalidad es una parte, todo tiene relación. Cuando estamos hablando de una contabilidad, hago un paréntesis sobre esto, cuando estamos hablando de contabilidad, al final nos va a dar un resultado que nos tiene que servir para los impuestos, que es de lo que estamos hablando hoy, de fiscalidad de impuestos y que la contabilidad nos facilite esa declaración. Pero también la contabilidad nos va a tener que dar la información que llevamos a la asamblea, que la van a tener que aprobar. Y la contabilidad nos tiene que dar la información de la documentación que presentamos al registro mercantil. Luego, la contabilidad tiene mucha importancia en el sentido de que ordena una información muy variada que hay en la administración y nos sirve para que de una forma lo más automáticamente posible podamos cumplir con nuestras obligaciones formales en distintos sitios. Y una de las cosas que les interesa mucho y que conviene poner con claridad es qué subvenciones son estatales, cuáles son autonómicas y cuáles son municipales dentro de las públicas. Y por otro lado, separado, cuáles son las subvenciones privadas que pueden venir, que normalmente vienen de entidades jurídicas, pero también podrían venir de una persona física. Entonces, la memoria debe distinguir claramente esto y para eso debe llegar a la contabilidad con mucha claridad cuáles son de dónde proceden cada una de estas subvenciones. Esto es algo que no solamente hago asesoría, hago auditorías, y cuando llega la auditoría no me queda más remedio, y a los auditores en general es algo que nos preocupa mucho a la hora de auditar entidades sin ánimo de lucro, es que las subvenciones no son un importe recurrente que cada año es más o menos el mismo, como una entidad mercantil que vende bolígrafos, pues bueno, ya sabes que cada año va a tener una cosa similar a la anterior. Aquí te pueden estar dando unas subvenciones que otro año no te dan y al año siguiente pues te la multiplican por 2. Entonces, el conocer el contenido de las subvenciones
implica tener esa documentación con una claridad enorme. Tienen que estar perfectamente archivados y tienen que estar perfectamente estudiados, porque una subvención puede ser para el ejercicio en curso, bueno, pues mira, dentro de este año va a dar una subvención para el 2022, que dentro del 2022 va a quedar aplicada, pero puede que no, que me den una subvención para una actividad que va desde julio del 22 hasta marzo del 23. Y todas estas cosas en la administración, quien controla la documentación, lo tiene que tener bastante claro para que en contabilidad no haya errores, porque esto sí que sería un error importante. Y si tenemos ese error importante de aplicar todos los ingresos que son de 2 ejercicios en uno solo, por no haber leído o por no haber sabido interpretar ese documento de la subvención, resultará que estaremos dando una cuenta de resultados. Fiscalmente no tendrá problema, porque si es una subvención está exento, pero sí que estaremos dando a la Asamblea y a nosotros mismos una información de unos resultados que no son correctos, porque habremos metido resultados del año que viene en este. Luego, es importante que la cuenta de resultados esté clara, que esté bien, y para eso vuelvo a insistir, y es una cosa de la que no me canso, que la administración previa a la contabilidad tiene que tener todo esto muy bien dominado. Las subvenciones y a continuación las actividades económicas. Implicaciones de determinados ingresos. De las subvenciones ya lo acabo de decir. Y es muy importante que estén bien entendidas y que estén bien aplicadas. Para eso el contable debe conocer. Esto sí que os aviso. No quiero... vamos a ver. Sí que os aviso de que tengáis cuidado de que quien os lleve la contabilidad realmente sepa de contabilidad de entidades sin el lucro. He visto asesorías que con la mejor intención, y es verdad que es que los economistas nunca nos han explicado, en 5 años nadie te ha explicado este área que funciona de forma distinta, tampoco otras. Por ejemplo, la construcción tiene un plan contable distinto y nunca te lo explican. Te explican esto y si no tienes esa información por alguien, pues a lo mejor cometes un error. Os aviso de que cuando a vuestra asesoría o vuestros auditores, si no tienen mucha experiencia en entidades sin ánimo de lucro, ¿sabes? Esto no funciona exactamente igual que las mercantiles. Bien, pues igual que las subvenciones han tenido estas particularidades, con los donativos tenemos no solamente lo que ya he comentado antes, la importancia grande de que no pueda comprobarse si ha habido o no ha habido una contraprestación por mínima que sea. Y he puesto un ejemplo, a mi modo de haber exagerado lo que pasó, pero es que fue real. Y en la página web tienes la posibilidad de no te puedes deducir de ellos. Pues con los donativos tenemos que desde el principio tener cuidado en obtener la información necesaria para que quien dé el donativo pueda deducirse de ello. Por eso solemos dividir los donativos en con datos y sin datos. ¿Qué quiere decir esto? Esto es algo totalmente optativo. En FEDER lo hacemos, en algunas asociaciones lo hacemos. ¿Por qué? Porque el donativo con datos es aquel en el que no solamente tenemos la cantidad, sino que además sabemos el DNI de quien lo da, o el CIF, porque puede ser una empresa, el nombre o razón social si es una empresa, la comunidad autónoma a la que pertenece, normalmente a través de la provincia. En el código postal no hace falta poner 28-220 Majadahonda, no, con 28 Madrid es suficiente. Pero hay que saber esto porque hay una parte de la deducción que es autonómica. Y eso hay que decirlo en este modelo 182. También hay que decir si en años anteriores ha habido donativos de la misma persona y si esos donativos han sido iguales o superiores al año en curso. Es decir, si yo este año hago un donativo de 100 euros y el año pasado hice uno de 100 y el anterior uno de 90, los 2 años anteriores los donativos han sido igual o inferiores al donativo de este año. Por lo tanto, ya tiene el requisito que va a permitir que en el modelo 182 no solamente sea deducible porque he dado en este año un donativo, sino que además tiene un plus por haber sido recurrente. Y la prueba es esa.
en el propio impreso del modelo 182 te pide la recurrencia. ¿Es recurrente o no es recurrente? Fijaros que la administración de la asociación, en este caso, tiene que tener un control muy grande, no solamente de que cada uno de los donativos que está recibiendo sea identificado, sino además qué pasó en los 2 años anteriores. Por eso insisto, y yo lo he dicho varias veces, pero lo digo una vez más, que lo más importante dentro de este proceso que lleva desde la toma de una decisión en la Junta Directiva hasta el final las obligaciones formales de presentar en el registro del Ministerio los documentos, de presentar los impuestos cuando corresponda, es que lo más importante de todo es que haya una administración clara que conoce todas estas particularidades para que no se le escape ninguna y pueda en cualquier momento defender sus obligaciones con el mínimo de equivocaciones posibles. Por lo tanto, los donativos con datos deben tener esta información que he dicho. Problemas que nos hemos encontrado en muchas ocasiones y seguro que muchos de los que estéis en actividad pública os habrá pasado. Hacienda cada vez aprieta más los plazos. Bueno, en principio podías hacerlo, enero, febrero y tal. Ahora el modelo 182. En el mes de enero, que es prácticamente de locos en las asesorías, porque tienes que haber cerrado la contabilidad del año. Esto da igual que sea con ánimo de lucro que sin ánimo de lucro. Se ha acabado el año, hay que terminar de presentar los impuestos, por lo tanto tienes que acabar la contabilidad, tienes que hacer los resúmenes anuales, también ahora hablaremos de ellos, y te dicen a las entidades sin ánimo de lucro, con utilidad pública o a las fundaciones, y además me rellenas el modelo 182 antes del día 30. Eso significa que hay que volverse loco y que hay que tener esa información ya previamente bastante avanzada. Pero claro, si lo haces a finales de diciembre, donativos que hayan entrado durante el resto del mes de diciembre, todavía en enero lo tienes que revisar. Entonces, nos hemos encontrado con relativa frecuencia, no, o sea, pasa muchas veces, aunque pasa poco, o sea, que quiero decir que hay algunos casos en los que no se logra contactar con alguien que sabemos que ha dado un donativo, pero nos falta algún dato, pues un NIF, o que el DNI que tenemos sale erróneo. Y con esto nos encontramos con el problema de que no le podemos declarar el modelo 182. Y luego llega la declaración de la renta, recibe su borrador y en ese borrador no figura, porque el modelo 182 salió con error. Te llama por teléfono y te dice, oye, que te di 500 euros y no me ha venido reflejado en mi borrador. Muy bien, lo puedes reflejar, lo puedes rectificar y él evita el problema. Pero es que las rectificaciones son 100 euros. Creo que son 100 euros. Eso, o sea, sale muy caro. ¿Vale? Es muy importante que los donativos con datos estén desde el principio lo más controlados posibles y casi sin tiempo. Y luego hay otros muchos que son sin datos. No pasa nada. Todos los donativos sin datos se pueden llevar a una cuenta distinta y no pasa nada porque no van a tener que ir al modelo 182, puesto que desde yo qué sé, una hucha puesta en un mercadillo y pues, no sabemos el dinero que nos han dado. Hay unos donativos que son sin datos. Por tanto, esto es muy importante el que la administración sea capaz de controlar esto desde el principio. Y aquí ya estamos hablando de un impuesto que es específico de las entidades sin ánimo de lucro. Esto no lo tienen las entidades mercantiles. Entonces, esto es lo verdaderamente importante. Si vamos a la ley 49, porque ahí es donde realmente la fiscalidad nos está diciendo lo que nos aplica, tendríamos hay una exposición de motivos, y esto es del año 2003, donde te explican que hay que regular esta actividad financiera y fiscal, por lo tanto, y hay que regularla porque anteriormente solamente había una ley de fundaciones, todo lo demás era poco claro. Entonces dice, no, lo que queremos hacer es que hay personas que se agrupan defendiendo un determinado objetivo y que están haciendo algo que, bien pensado, lo debería hacer el Estado. O sea, nosotros estamos haciendo cosas que deberíamos recibir ese apoyo. Estamos hablando de una enfermedad en nuestro caso. Bueno, pues en el año 2003 deciden decir, vamos a organizar esto para que con una ley
del mecenazgo, es mucho más largo el nombre, pero con una ley del mecenazgo facilitemos que a estas entidades que se trabajan su propia lucha, les llegue el dinero para que esto lo puedan hacer, pues contratando el apoyo de profesionales, haciendo lo que sea. Es una forma de favorecerlo, ¿no? Y entonces, en la propia exposición de motivos te dice que van a hacer una ayuda y van a definir toda esa actividad fiscal de las entidades sin ánimo de lucro con utilidad pública o de las fundaciones para que se pueda dar garantía a quien hace donativos de que no está dando donativos a un defraudador o que no lo está dando a alguien que no sé, no sabe controlarlo y realmente ese dinero pues queda un poco perdido. No, se está dando a un grupo de personas, a una persona jurídica, a una asociación sin ánimo de lucro, a una fundación, que va a estar vigilada y al que se le va a decir qué cosas tiene que cumplir para seguir siendo merecedora de que ese dinero le siga llegando. Y la mejor manera de apoyar que te den dinero es que el que te lo da le salga lo más barato posible, que se beneficie de ello, ¿no? Entonces, simplemente hay unos... la ley 49 es muy corta, tiene solo 27 artículos, luego tiene un reglamento que apenas tiene 12 y que no aportan mucho más, aclaran cosas, luego tiene un montón de disposiciones adicionales, disposición derogatoria, disposiciones, pero de todos los artículos, y puesto que tenemos un tiempo justísimo y me parece que tengo que correr un poco más, los artículos que a mí me parecen más importantes, y esto puesto ahí, podéis tener la ley 49, no hace falta ser jurista para entenderlo, son muy claras, pues tenemos el artículo 3, ¿qué requisitos tienen que tener las entidades sin fines lucrativos? Estos son los requisitos a los que me refería antes, cuando si se opta por la utilidad pública, hay que pedir, hay que cumplir, y son, el primero, que persigan fines de interés general, y enumera derechos humanos, víctimas del terrorismo, asistencia social, sanitarios y tal. Primer requisito, interés general. Segundo, y esto es importante, que destinen la realización de dichos fines al menos el 70% de ello. Y aquí me detengo. Una de las cosas que hay que poner en la memoria y que diferencia la memoria económica de entidades sin ánimo de lucro de la memoria económica de las entidades mercantiles, una de ellas es que hay una nota confusísima, con una especie de escalerita donde pone, bueno, en esta nota hay que explicar que el 70% como mínimo de los ingresos ha ido directamente a los fines estatutarios. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta, porque alguna vez, y para más claridad, no hace falta que sea solamente en el ejercicio, porque aquí mismo creo que lo dice, la renta, se puede, en algún sitio lo pone, ahora mismo no sé, que se puede compensar unos años con otros. Si un año no llega al 60% y te has quedado lejos del 70%, pero si el año siguiente tienes el 90%, de alguna manera, si se van compensando, esto vale. Otro requisito sería que la actividad realizada no consista en el desarrollo de explotaciones económicas ajenas a su finalidad estatutaria. Y si lo son, pues bueno, pues van a tributar por otro lado. Pero lo que sí que dice es que ya hemos visto antes que puedes tener actividades exentas, las que son tus fines, subvenciones, donativos, y que además puedes tener, no te lo impide nadie, actividades económicas. Pero la propia ley vela no solamente por las entidades sin ánimo de lucro, sino también por los que no son entidades sin ánimo de lucro. Y dice, yo te voy a dar unos beneficios fiscales, pero estos beneficios fiscales no pueden ser una competencia desleal con quien hace una actividad mercantil que no tiene estos beneficios fiscales. Por lo tanto, te pongo un límite a tus actividades económicas. Y ese límite, que está en el punto tercero de este artículo 3, dice: la finalidad estatutaria no puede exceder del 40% de los ingresos totales de la entidad. Entonces, tengamos en cuenta, porque conozco asociaciones que son unas máquinas, perdóname lo coloquial del término, pero que se ponen a vender y hay que decirles, oye, está muy bien vuestra capacidad, pero cuidadito, que una cosa es que hasta 20.000 euros
puedas tener exentos las actividades económicas, pero si tú pasas del 40%, con exención o sin exención, estás entrando en un terreno que se puede considerar o que se va a considerar competencia desleal. Fuerza las subvenciones, fuerza los donativos, vigila la proporción, porque no es libre, ¿eh? No es libre. Tienes que tener hasta un 40%, si no, puedes no cumplir uno de los requisitos. Y ya hemos dicho, insisto una vez más, que para estar en utilidad pública tienes que cumplir todos los requisitos, además de otras obligaciones. Además, te dice en el punto 4 que los miembros del órgano de gobierno, cónyuges o parientes hasta 4º grado de consanguinidad o afinidad, no pueden ser beneficiarios directos o principales beneficiarios de las actividades de la asociación. O sea, no puedes montar una asociación para beneficiar a tu familia y a los tuyos. Otra cosa es que tengan una patología, pues no son de tu familia, son un socio que necesita de la asociación. Pero hay que tener en cuenta esto. Mucho cuidado porque expresamente te dice hasta el 4º grado de consanguinidad, además no lo dice así muy directamente. También otra cosa conocida por todos es que el cargo de patrono o representante tiene que ser gratuito. Aquí también tuve una vez un problema en una solicitud de utilidad pública, por algo que voy a añadir ahora mismo a continuación, porque el mismo órgano de gobierno estaba formado por trabajadoras sociales que, además de su trabajo de dirección de la entidad, por el que no cobraban nada, pero además estaban contratadas laboralmente y realmente era demostrable, perfectamente demostrable, que estaban haciendo un trabajo laboral por el que sí que cobraban. Aquí este mismo artículo que dice que los cargos de patrón o representante deben ser gratuitos y que tiene que, dice, pero podrán percibir de las entidades retribuciones de una relación de carácter laboral distinto de los que implica el desempeño de sus funciones. Es decir, se puede compatibilizar la gratuidad de pertenecer a la asociación en el órgano de gobierno y no cobrar por ello, y al mismo tiempo no tener gratuidad en un trabajo determinado. Y es que me estoy poniendo nervioso con el tiempo, ¿no? Como de todas estas cosas ya hemos hablado, aunque lo tenéis ahí en la ley 49, y yo os he puesto los que a mi modo de ver son los más importantes, y lo que haría leyendo estos artículos que contábamos con más tiempo y entre que hemos tenido un pequeño problema técnico y luego nos han acortado el tiempo con el que pensábamos al principio que íbamos a disponer, pues bueno, pues aquí lo que relata estos artículos básicamente ya lo he comentado de una forma más amplia y ahí lo tenemos. Y si es necesario, pues en un futuro haremos una nueva sesión donde pondremos más detalle. Y llegaríamos propiamente al tema fiscal, entendido por fiscal, todo para mí es fiscal, pero en este caso entramos en el tema de los impuestos, en el resultado final de todo lo que hemos visto. Para estar fiscalmente dentro de lo que la agencia tributaria nos exige, lo primero que tenemos que hacer es darnos de alta en el censo. Hay un modelo 036 o un modelo 037, donde se comunica, es un alta en el censo, su propio nombre dice para qué sirve, para que Hacienda tenga un censo, tenga una relación de las personas físicas o jurídicas que tienen que declarar impuestos. Aunque declaren impuesto y digan estoy exento y por lo tanto declaro impuesto y no tengo que tributar, la exención no tiene por qué ser del hecho de tributar, puede ser del hecho de pagar o tributando. Pero este censo nos obliga a poner una información donde Hacienda se queda con la información que necesita para tenerte bajo su control. Y aquí tenemos que tener en cuenta una particularidad que normalmente se nos olvida. Dentro del censo damos nuestros datos, damos todo lo que nos pide, pero también le decimos, según nuestra opinión, por qué impuestos vamos a tener que tributar. Te pone ahí todos los impuestos, un cuadradito y tú pones una crucecita. Mira, tengo personal contratado, pongo una crucecita en retenciones de tal. Mira, voy a hacer actividades que sí que me van a aclarar IVA. Pongo una crucecita en el apartado de IVA. Tengo que hacer, bueno, pues esto que formaría parte de este modelo 037, es el habitual,
y en el que estoy comunicando, si en un momento determinado ese impuesto deja, que lo he tenido que declarar, pero lo que nos hacía que tuviésemos que pagar este impuesto o declarar este impuesto, pues no todos son de pagar, muchos son informativos, deja de producirse, tenemos que hacer un alta en el censo, bueno, tenemos que hacer una nueva comunicación en el modelo 037 comunicando que ya no tenemos que presentar ese impuesto. Porque se ha dado el caso más de una vez donde te escriben y te dicen, oiga, usted el trimestre pasado no presentó el impuesto. Y no, es que ya no lo tengo. Bueno, ya, pero usted no me lo comunicó. Por lo tanto, preséntemelo ahora sin actividad, le voy a sancionar por fuera de plazo y si no quiere que esto siga siendo así, dése de baja en la comunicación de que tengo esta obligación. Por lo tanto, tener muy en cuenta que es el primer paso fiscal de darnos de alta, pero también es un paso intermedio cuando hay modificaciones en nuestras circunstancias que tenemos al principio. El segundo, que es la actividad económica, esto es algo de lo que estamos exentos, pero que hay que dar de alta, y que nos complica la vida muchísimo, porque depende de ayuntamientos, es un impuesto bastante local, y cada vez que hay un problema, esto Irina creo que lo sabe muy bien, pues estamos ahí peleando una cosa, te vuelven loco porque es que no acaban de atenderte. En realidad es una actividad, solamente hay que declararlo por el tipo de actividad que tengamos, pero en principio está exento, pero no olvidemos de hacerlo. Y luego, si además contratamos trabajadores en régimen general, pues en la Seguridad Social tenemos que darnos de alta para que nos den un número de contratadores y declarar cada mes, antes se llamaba TC, ahora se llama Relación Nominal de Trabajadores y Relación de Liquidación de no sé qué, les han cambiado los nombres, pero bueno, lo que tenemos que hacer es que mensualmente ingresar, a mes pasado, ingresar la parte correspondiente de lo que se le ha cogido al trabajador porque tributa su parte y la parte que cotiza, nos tributa aquí en este caso, que cotiza la asociación o la sociedad o el autónomo, que también puede tener contratada gente y sería el caso. Por lo tanto, al final, una vez estamos dados de alta, tanto en Hacienda como, si es el caso, en la Seguridad Social, nos encontraríamos con a qué impuestos nos podemos enfrentar. El primero, que es el modelo 111, antes del 110, el modelo 111 es retención de trabajadores y retención de profesionales. Dos informaciones distintas. La retención de los trabajadores normalmente sale directamente de la asesoría, que esto normalmente se externaliza, la asesoría que nos hace las nóminas. El propio programa de nóminas está ya preparado para que calcule correctamente esa nómina. Dentro del cálculo de esa nómina, se supone que a primeros de año se ha rellenado un modelo 145 que cada trabajador ha firmado cuáles son sus circunstancias personales y el programa calcula su posible declaración de la renta. Es decir, si yo tengo una nómina de X, pero además tengo 2 hijos y además tengo un plan de pensiones, bueno, pues si yo declaro en ese modelo 145, le comunico a quien hace las nóminas cuáles son mis circunstancias personales, me calculará una retención bastante acorde a esas circunstancias profesionales. Muchas veces he visto, oye, que he visto que mi compañera o mi compañero que gana exactamente lo mismo que yo y sin embargo recibe más que yo. No, claro, pero tú no tienes hijos, no tienes tal, y eso en la renta influye. Lo que hay que mirar es el bruto. Si el bruto es el mismo, está bien, pero luego las retenciones se calcularán. Y ese programa nos va a dar la retención de trabajadores. Bien, si lo tenemos en una asesoría que lleva esto ordenadamente y que controla su información, la parte del modelo 111 que tiene que comunicar a Hacienda para ingresarle el dinero cada trimestre, si no es gran empresa, o sea, no tiene un volumen muy grande que sería mensual, pero en principio cada trimestre, más el resumen anual, que es el siguiente punto, comunicación anual de retenciones, que es el modelo 190, si esto lo lleva claro, la parte de los trabajadores no debería dar problema. Pero la parte de las retenciones de los profesionales, ahí sí que hay que comunicarle a quien vaya a rellenar el modelo, y eso es administración. Vuelvo a insistir en la importancia del terreno administrativo en el circuito de toda esta fiscalidad. Tienes que tener muy claro que está recibiendo facturas. Esas facturas normalmente son pues, la cantidad, facturas recibidas,
la cantidad por el concepto no sé qué, masiva, tengo que pagar tanto. En el caso de los exentos, el IVA es una gaita porque es más coste. Pero bueno, ¿y si es una factura de un profesional que me dice, te cobro 100 más el 21%, ese 21% más, menos el 15% de retención, tanto, le pagas ese tanto, pero esa factura tiene que informar a quien va a hacer el modelo 111 de que hay unas retenciones que también hay que ingresar en Hacienda. Y eso no es tan automático, eso es orden administrativo, teniendo muy claras la selección de esas facturas para que no se escapen de las retenciones de profesionales. Y juntos, en el mismo modelo, quiero decir, información de profesionales y información de trabajadores, se hace cada trimestre el ingreso en Hacienda y anualmente un resumen que Hacienda va a tomar para que cuando nos mandan nuestro borrador por estas fechas, serían, ha dado la información que nosotros previamente le hemos dado. Las retenciones por alquileres son cuando cuando alquilo un local, pero somos nosotros los alquiladores, y solo alquilamos a una entidad que es objeto de la retención. Por ejemplo, si es una vivienda, un particular no va a tener retenciones. Aunque le alquilemos, tengo un piso y se lo alquilo a un particular, de retenciones. Pero si se lo alquilo a un profesional, a una empresa, esos alquileres tienen una retención. Y esa retención tengo que ingresarlo en Hacienda también trimestralmente. Realmente, cuando decimos, estoy pagando el modelo 111, estoy pagando el modelo 115, que es el de los alquileres, no estoy pagando nada. Estoy ingresando en Hacienda el dinero que le tenía que haber dado a mi proveedor o a mi acreedor y no se lo he dado porque lo ingreso en Hacienda, por lo tanto, forma parte del pago. Pero financieramente, muchas veces no se cuenta con que estoy quedándome una parte del dinero que tendría que pagar y de esa manera lo que voy a hacer es ingresar a la Hacienda por cuenta del otro. La publicación anual de retenciones de alquileres, pues es lo mismo. Si tengo 4 alquileres, pues tendría igual que si he tenido 4 nóminas, tengo que especificar en el modelo 190 último cada una de las 4. Si tengo 4 alquileres, uno solo, tengo que especificar en el modelo 180, que es el resumen anual, cuánto he cobrado, cuánto he retenido y que lo he ingresado en Hacienda. Y luego tenemos el documento más complejo, el impuesto más complejo para mí, que es el del IVA. El IVA, que su concepción... Rafa, un segundo, ¿te puedo cortar? Sí, sí, claro. Mira, como veo que estás un poco nervioso por los tiempos, sí, estamos aquí organizándolo todo para que puedas continuar el tiempo que necesites. Vale. Vale, porque es que en realidad hay una reunión paralela, algunas personas igual nos tenemos que desconectar, pero las asociaciones no tienen por qué verse perjudicadas por esto. Entonces, para que te lo tomes con calma, viene un tema ahora muy importante que es el IVA. Pues para que lo agradezco porque realmente estaba a presión metiendo, sí. O sea, estaba pensando... Perdona que ha sido culpa nuestra porque había una reunión después, pero hay muchas personas que pueden continuar aquí, entonces sigue como que todo. Bueno, bien. El tiempo que necesites, ¿vale? Sí. Sin ningún problema. Sí. Yo también voy a continuar, Rafa, ¿vale? Fenomenal, porque gracias. Bueno, ya he corrido tanto. Y así no, así perdona porque igual tenemos que haberte avisado antes, pero yo creo que ha sido un mal intento. No, pero bueno, pues vamos a hablar. Como al final, todo lo que he hablado antes me parece que es importante que se sepa, porque de alguna manera es lo que va a acabar influyendo en esto. Pero el título del webinar era obligaciones tributarias. Y las obligaciones tributarias son esto, que es casi lo que se estaba quedando fuera de explicación. Luego, si podemos dedicarle un poquito más de tiempo... Lo que necesites, bueno, hasta que la gente, obviamente, sí. Tiene que desconectarse, pero todo el tiempo que necesites, ¿vale? Vale, pues pues perdona, entonces quedarían... Bueno, pues quedarían los dos impuestos más importantes, que son el del IVA y el impuesto de sociedades. Y entonces, cojo un poquito de aire, me relajo, gracias a Santiago, y lo comento un poquito más despacio. Bien, pues ahora con más oxígeno, el IVA es un impuesto complicado. Porque teóricamente es muy fácil, hay solamente 3 tipos, el 21, el 10 y el 4, según sea
pues el régimen general, o el régimen bonificado, el más barato, para asuntos de mayor necesidad, para bonificar esto. Pero luego te encuentras con que dentro de cada tipo tienes excepciones. Y luego tienes excepción a la excepción. Y al final se acaba llegando a un punto tan complicado que tienes que preguntar y tienes que ver cada una de las cosas que haces si realmente esa cosa particular está exenta o no exenta. Yo he visto un congreso que tenía exento todas sus actividades porque, bueno, pues porque en esas circunstancias no era de entidades y resulta que quien ponía un stand fuera de publicidad estaba todo exento menos eso y solamente si cumplía que tenía no sé cuántos metros cuadrados, si no, no. Pero no, esto es de locos. O sea, tengo que saber que estoy exento, pero dentro de la exención lo estoy solamente si cumplo unos requisitos. Es muy complicado. Es muy complicado. Por lo tanto, el tema del IVA, por un lado, desde el momento en que estamos en actividad exento, no tiene ninguna complicación, porque el IVA que me pasan para mí es coste. Para el que cobra, no. Para el que cobra, no. Ese IVA lo va a tener que utilizar. Yo nunca he entendido que la sanidad y la formación y que la enseñanza sean exentos de IVA cuando lo único que se hace es perjudicar que tus costes sean mayores. Un 21% en general. Pues muchas gracias. Eso lo podían ahorrar este asunto. Pero el caso es que estamos en ello, ¿no? Entonces, el impuesto sobre el valor añadido, que es el IVA, si solamente estamos haciendo actividades exentas, no tenemos ningún problema. No tributamos, no tenemos que hacer nada. Simplemente nos ha costado un 21%, un 10%, un 4% más que le habría costado a cualquiera que no estuviese con la exención, pero desde el punto de vista de la declaración del impuesto no es un problema. Pero, como hemos dicho al principio, las entidades sin ánimo de lucro no son entidades exentas, son entidades parcialmente exentas que pueden tener una parte exenta y una parte no exenta. Unas actividades económicas que tengan que tributar. Si la parte es el 100%, no hay problema. Pero si hay una parte que además vamos a suponer que excede esos 20.000 euros y tengo que tributar por ello, ¿qué IVA tengo que ingresar? ¿Qué IVA he repercutido? Pues de alguna manera lo tengo claro porque son las facturas que he emitido con IVA aquellas que me dicen qué IVA tengo que ingresar en Hacienda. Pero es que el IVA no es solamente el IVA que yo he repercutido, es que tengo un IVA soportado. Y ese IVA soportado puede ser, y aquí no quiero meterme en una cosa excesiva, Marta, tú dime si conviene llegar tan lejos, pero por lo menos enunciar, ¿no?, este tema de las reglas de prorrata. Sí, yo creo que es que incluso el tema del IVA sería un solo webinar, Por supuesto, porque el IVA es súper complicado, sí. Claro, por eso solamente me gustaría explicar cuatro cosas generales, sabiendo que nos estamos quedando en la superficie raspada, ¿no? Bueno, pues sigo con ello sin profundizar en tecnicismos, que la parte del IVA que tengo que tributar, que es la que en este momento nos afecta, le puedo deducir IVA soportado, IVA repercutido. Es el que me han pagado y que tengo que ser en Hacienda. IVA soportado es el que yo he pagado y del que me puedo deducir. Puedo restar de ese IVA emitido. Pues sucede que la identificación de ese IVA que me puedo deducir es donde está la complicación del IVA cuando es parcial, cuando es... porque tengo que calcular la parte proporcional de IVA deducible respecto al total. Y eso se llama regla de prorrata. No vamos a entrar en mucho tecnicismo, pero la regla de prorrata es decir, mira, si tú me vas a tener que ingresar 1.000 euros de IVA y tú has pagado una cantidad de IVA que te podrías deducir y en vez de ingresar 1.000, pues van a ser 700, porque hay 300 que te puedes deducir, ¿cómo los identificas? Porque hay dos maneras de identificarlo. Si yo he emitido una factura con IVA y tengo muy claro
el gasto, pero perfectamente identificado el gasto que he necesitado hacer para generar ese ingreso de IVA, bueno, muy bien, pues mira, una cena. Es que tengo muy claro que he cobrado por el IVA de los menús, pero también tengo muy claro que he pagado al restaurante la confección y el servir los menús. Luego hay una relación tan directa que no hay duda. Entonces, ahí podríamos entrar en lo que es la IVA, la regla de prorrata especial. Puedo identificar exactamente qué me tengo que deducir respecto a qué tengo que ingresar. Pero cuando no es tan fácil y cuando además hay muchos gastos que es que son comunes, es que para hacer esa cena que identifica claramente el IVA repercutido y el IVA soportado de esa factura, pero no solamente he hecho esto, además he tenido unos transportes, he cogido unos taxis, he llevado, he hecho otra serie de cosas que son comunes a otras actividades también, y esos gastos que tienen un IVA, ¿por qué no me los puedo deducir aquí? Dicen, bueno, dedúcetelos, pero como es imposible de identificar uno por uno o la parte proporcional de cada uno de esos gastos, la regla de prorrata general te dice, mira, tú tienes una parte de IVA que tienes que ingresar y otra parte que era exento y que no lo tienes que hacer. Por poner unos números gordos y fáciles. De 10 que has tenido ingresos, 9 estaban exentos y 1 tributa IVA. Bueno, pues de la totalidad de los gastos, como tienes un décimo, una décima parte de IVA que tienes que declarar, pues mira, de la totalidad de los IVA de tus gastos, dedúcete un décimo y lo presentas. Esto nos complica mucho a las entidades sin ánimo de lucro por una razón. En una sociedad mercantil lo tienen fácil porque lo único que tienen que hacer es contabilizar cada gasto separando el gasto del IVA. Lleva la cuenta 472, que es el IVA soportado, y dice, mira, ¿qué IVA soportado he tenido en el conjunto de mi actividad? Pues mira, como tengo un décimo, porque estoy en regla de prorrata, como he tenido una décima parte de ingresos, pues una décima parte del IVA soportado es lo que me puedo decir. Como tengo el IVA soportado definido, separado en una cuenta 472, pues cojo esa cifra total final y una décima parte me lo deduzco. Bien, ¿y por qué no podemos hacer eso las entidades sin ánimo de lucro? Lo podemos hacer perfectamente. Pero ¿qué es lo que nos obliga las subvenciones? ¿Cuál es la información que nosotros necesitamos? Nosotros necesitamos saber cuáles son nuestros costes. Y nuestros costes son el gasto con su IVA. Si nosotros separamos contablemente, porque estaría correctamente hecho desde el punto de vista contable, separamos el IVA del gasto. Cuando vayamos a ver los gastos, a justificar, por ejemplo, una subvención con los gastos, tenemos que decirle, mira, es que en contabilidad tengo puesto esto, pero además ahora te tengo que añadir el IVA de cada uno. Es que es mucho más complicado que decir, contabilizo el gasto por su total. Esto es objetivo, pero desde nuestro punto de vista, desde mi punto de vista, es mucho más eficiente el contabilizar el gasto con su IVA como gasto total, porque cuando tenga que justificarlo o cuando tenga que, en algunas subvenciones, me piden la contabilidad de esa subvención, pues lo tengo muy fácil porque es que lo que va a haber no voy a tener que explicárselo. Hay formas de calcular, pero eso ya serían formas extracontables, de calcular cuál es ese IVA soportado para poder reducirlo. O sea, no vamos a perder la opción y no es objeto de este webinar el entrar en estos tecnicismos. Pero sí que tenemos que saber que el IVA es un impuesto muy complicado, que podemos tener que tributar por él o no, pero si tenemos que tributar por él, el cálculo es difícil. Es difícil. Rafa, un poco, porque cojas un poco de aire, lo que estás comentando de la parte proporcional, ¿es un consejo o es una norma? No, es un consejo, es un consejo. Por eso he dicho que eso es optativo. O sea, que tú podrías, si Hacienda no se va a quejar si tú ingresas el IVA repercutido y no te deduces de nada. Te va a decir que es muy amable, pero claro, estamos perdiendo dinero. Pero el ejemplo que has puesto no me acaba de quedar claro. Sin embargo, tú dices, pagamos una cena, obviamente tenemos un IVA, sin embargo, cuando pagamos un taxi dices que no.
No, 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 no. Si lo hacemos en regla de prorata especial, que podemos identificar el gasto con el ingreso, nos lo deducimos y ya está. Ah, Pero si no tenemos esa identificación, que a lo mejor es en lo que no he sido claro, si no tenemos esa identificación, tendríamos que ir a la regla de prorata general. Entonces, en la regla de prorata general, tenemos que calcular una parte proporcional del IVA soportado en función del IVA repercutido. Es decir, si yo he repercutido yo a Rafa lo digo mal ahora. mis ingresos, yo de poder deducirme de una décima parte. ¿Estáis oyendo bien a Rafa? Del IVA soportado. Un segundo, Rafa. Marta, no estamos oyendo Decir bien a Rafa. cuál es. Rafa, no se te escucha bien. Voy a intentar No, me detenerle está el teniendo su vídeo vídeo. para que Sí, me pueda están tener diciendo mejor que no. es su internet. ¿Ahora? Rafa, ¿Puedes hablar, Rafa, a ver si la comunicación es buena? Sí. Bien recortado, que se le oye de maravilla. Perdón, si es que se ha escapado. No, Ahora, es que ahora. se ha soltado. Ahora. Sí, adelante, Rafa. No me he dado cuenta, perdón. No, pues sobre porque el IVA, perdona la como dice interrupción. Marta. Solo quería No, gracias, porque es que darte un poco de aire también. tan tonto, y sí, además eso, yo hoy estoy presionado por el tiempo, ¿no? No te preocupes. Sí, y se había salido y mira, es tan tonto como volver a conectarlo. Se ve que está mala pestañita que lo fija, ¿no? Como decía Marta, el IVA es un impuesto complejo y sobre el que habría que dedicar mucho tiempo, pero sí que tenemos que saber, y es una opción lo que yo he dicho. O sea, si uno quiere contabilizar para poder tener la regla de prorata perfectamente definida, separar en cada gasto con IVA, separar el IVA contablemente de lo que es el gasto, pues perfectamente. Pero mi opinión personal, así como la de casi todos los que colaboro, pues prefieren saber que sus gastos son estos y no otros, y luego con el IVA ya haremos lo que podamos, porque yo quiero justificar mis gastos y tenerlos muy claros. Y el último impuesto importante sería el que no está en esta lista y no sé si está a continuación, sería el impuesto de sociedades. El impuesto de sociedades, que antes de estos que están ahora en pantalla, el impuesto de sociedades es la diferencia, se tributa por la diferencia entre ingresos y gastos deducibles, no todos los gastos son deducibles, y a esa diferencia entre ingresos y gastos se le aplica un porcentaje y eso es lo que en principio habría que ingresar en Hacienda, menos los pagos a cuenta, que no vamos a entrar en este momento en eso. Bueno, pues el impuesto de sociedades es precisamente lo que la ley 49 insiste tanto. Es decir, vamos a tener muy claro qué ingresos son exentos y cuáles no son exentos, porque los no exentos, junto con los gastos no exentos, vas a tener que decirme qué rendimiento tienes y ese rendimiento me vas a tributar por él. Aquí, la diferencia entre las entidades sin ánimo de lucro con utilidad pública, de las que sí lo tienen, los que no lo tienen, de los que sí lo tienen, está en que la ley 49, en un artículo más favorecedor de que haya captación a través de los beneficios fiscales, te dice, pero si tú tienes asociación o si eres una fundación o si eres una asociación con utilidad pública y además por tus actividades económicas una parte tiene que ser declarado y tienes que tributar por el impuesto de sociedades, no vas a tributar por el 25% que es el porcentaje general de la totalidad del resto de los que tributan. En tu caso será el 10%.
es un 15% menos, entonces esto es bastante necesario. Ah, sí, estaba bajo lo del 200, sí. Bien, pues como está en pantalla lo de los 102 que decía de no entrar, lo que sí que se tiene que hacer cada año, si se tiene impuesto de sociedades y que se tributa por él y que se ingresa por este concepto, es que periódicamente, 3 veces al año, hasta el 30 de abril, hasta el 30 de octubre y hasta el 31 de diciembre, son unas fechas completamente raras, no sé por qué no lo asumen, se saltan la de julio porque en julio es cuando se paga el impuesto. El 30 de abril coincide, perdón, el 20 de abril coincide con el resto de los impuestos. El 20 de octubre también. No sé por qué meten en diciembre el tercer pago. Son 3 pagos. 1P, 2P y 3P, ¿no? Si se ha hecho un pago, 3 pagos a cuenta, pues en el modelo de pagar el impuesto definitivo, pues se restan esas cantidades y listo. Estos son los dos impuestos, los más frecuentes, los más comunes con las entidades mercantiles. Pero realmente de pagar, solamente está el impuesto de sociedades. Fijaros que el modelo 111 de retenciones a profesionales y a trabajadores es el dinero que no les hemos pagado a ellos, que hemos retenido, que se llama así. Una vez retenido, yo lo ingreso. No es mío. He sido un mero transmisor entre el pagador real, que es el trabajador o el profesional, y Hacienda. Ha pasado por mí. Exactamente pasa lo mismo con el alquiler. Mi inquilino no me paga la cantidad total porque la retención habrá que ingresarla. No es un impuesto de pagar. Si hablamos del IVA, estamos exactamente en lo mismo. El IVA es, yo repercuto un IVA, soporto un IVA, y si dejamos al lado toda esta complicación de la regla de prorata, si estuviésemos en una entidad mercantil que todo tiene IVA, cuando dicen tengo que pagar el IVA, no, tú no tienes que pagar el IVA, y de hecho se dice el IVA es un impuesto neutro, solo lo paga el último consumidor. Luego tampoco es un impuesto de pagar. ¿Cuáles son los impuestos que sí que tributan? Bueno, el IVA cuando llega al consumidor final y, en nuestro caso, el impuesto de sociedades o la renta de las personas físicas. Eso sí que sale de nuestro bolsillo. Entonces, eso es la ley 49 que habla de la renta y que habla del impuesto de sociedades, nos va a decir qué fiscalidad o de qué manera tenemos que tratar de fiscalidad para que cuando lleguen estos impuestos, si es que llegan, que no tiene por qué ser, lo hagamos de la manera más correcta y al mismo tiempo lo más barata posible para nosotros si podemos acogernos a determinadas cuestiones. Sobre el impuesto de sociedades, y como prácticamente no he hablado de las entidades, de las asociaciones que no son entidad pública, pues es que valdría lo mismo en cuestión del IVA, pero no tendrían ninguna de los beneficios, no tendrían ninguna de las cuestiones de la ley 49. Pero el impuesto de sociedades que dicen, bueno, pero yo es que no tengo que pagar impuesto de sociedades. Cuando se dice yo no tengo que pagar, muchas veces lo que está pensando es yo no tengo que declarar. Una cosa es declarar un impuesto, liquidar un impuesto, y otra cosa es pagar por él. La liquidación del impuesto es calcularlo y tampoco quiero meterme en tecnicismos, pero el impuesto tiene una serie de documentación en la que, por un lado, pone el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, y la cuenta de pérdidas y ganancias da un resultado final que es ingresos menos gastos, excedente positivo o excedente negativo, cosa que nunca he entendido que el excedente sea negativo, pero excedente positivo o negativo. Y si es positivo y he tenido actividades económicas, tributaré por ello. En el propio formato del impuesto, te dice a continuación, quita o pon todo aquello que modifique el resultado contable sobre la base imponible. Por ejemplo, por poner un ejemplo, no me quiero meter en tecnicismo, pero para dejar esta idea así tan técnicamente sin poner un ejemplito. Si yo tengo una cuenta de resultados porque tengo unos ingresos de 100 y entre mis gastos, uno de los gastos ha sido pues que he regalado a todos mis empleados, porque soy muy garboso por Navidad, un jamón a cada uno. Hacienda te dice, cuidado, tú contablemente contabiliza ese jamón que has regalado porque fiscalmente, financieramente es un gasto que has tenido y que debes tener el control de tus operaciones sociales, societarias. Pero a efectos de fiscalidad, yo no considero que las liberalidades sean un gasto deducible.
Porque tú puedes regalar lo que quieras, pero a mí no me pagues menos por tu generosidad. A mí me vas a pagar por los ingresos menos los gastos necesarios para generar ingresos. Y que tú regales a tus trabajadores un jamón no es un gasto necesario para generar ingresos. Estar más contentos, trabajar, pero no es un gasto necesario a efectos fiscales. Claro, lo que te está diciendo es mi rendimiento del impuesto de sociedades es 20, pero si yo tengo un gasto de 10 que no es deducible, a efectos de impuesto de sociedades no tendré que pagar por 20, sino por 30, porque al quitar un gasto tengo un mayor beneficio en esa misma proporción. Y esa es la cantidad a la que se le aplicaría el 25% o el 10%. Ahora, si estamos haciendo el impuesto de sociedades y nuestra actividad ha sido totalmente exenta, en esa siguiente página que viene detrás de la cuenta de pérdidas y ganancias, pondré que no tengo que tributar ni por los ingresos ni por los gastos, porque mi base imponible es 0. Y no pagaré por el impuesto. O sea, lo tributo en el sentido de que lo declaro, de que lo presento, pero no pago. Entonces, ¿qué es? ¿Se me oye? Sí, se te oye. Lo que he puesto de nuevo es el vídeo para que te veamos. Porque Vale. ya estamos acabando, ¿eh? Entonces, ¿qué tiene que hacer una entidad sin ánimo de lucro que no está en utilidad pública? ¿Tengo que hacer impuestos de sociedades? Pues la norma es muy clara. Cualquier organización que tenga más de 75.000 euros de ingresos tiene que presentar el impuesto. Yo no estoy en utilidad pública, yo soy una pequeña asociación. Bien, pero la totalidad de los impuestos pasan de 75.000 euros. Presenta el impuesto, aunque no tengas que pagar por él. Quien te confecciona el impuesto ya se ocupará de rellenarlo de la manera correcta para que salga 0. Pero sí que hay que declarar el impuesto de sociedades. Sí que hay que hacer el impuesto. Y os recuerdo, todos estos impuestos, desde el 111, el 115, el 303, todos estos, el 200, que es el de sociedades, todos estos impuestos es necesario que si lo hemos declarado en el modelo 037 de censo al inicio y dejamos de tenerlo, por ejemplo, es que alquilaba una vivienda, pero al final no la alquilo, ya no tengo que hacer, bueno, pues comunica, no nos olvidemos, en el 037, que ya no tengo que declarar ese impuesto, pues si no te van a decir, ahora me lo declaro, está fuera de plazo y te sanciono. Entonces, este final, que es la exposición de los impuestos y que, como dice Marta, cada uno de ellos, para verlos en profundidad, requeriría bastante tiempo, a mí personalmente me parecía casi más necesario, y además siendo un primer webinar, se puede hacer más si se demandan y podemos buscar profundidades las que sean necesarias, a mí me parecía mucho más importante dejar claro que en las juntas directivas, que somos padres que se ponen a lo que puedan en el tiempo que no tienen, pues por lo menos que haya unas ideas muy básicas, pero lo más claras posibles, para que por lo menos tener claro que no tengo la solución, pero tengo la duda. Porque si no tengo la duda, igual meto la pata. Pues para eso hay asesores, para eso hay otras personas que conocen y que sepamos pues todo este tipo de cosas que yo he contado, que Marta, Irina y yo hemos planificado y que nos ha parecido que es lo que son las ideas básicas generales que pueden servir por lo menos para estar orientados en lo que es la fiscalidad general y sabiendo que estamos a ras de lo más básico. Entonces, con esto cumpliríamos el objetivo que nos habíamos marcado de hablar de todas estas cosas sin haber entrado en la ley 49, que indirectamente sí que lo he explicado. Si queréis y no estáis muy cansados, pues podremos recuperar esto que me he saltado. Pero vamos, básicamente a vuestro criterio. Yo sobre todo, Rafa, por las entidades que también, bueno, tenemos participantes. Hay 3 preguntas que son interesantes que también podríamos hacer. Y si quieres finalizar, porque esto sí que sabíamos que iba a ser un abrebocas, porque realmente es que es una temática tan compleja que la casuística es infinita, porque siempre sale ¿cómo lo hacemos? Todavía nosotros hacemos consultas a Rafa porque suelen surgir dudas sobre la marcha. ¿Y vuestras consultas?
frecuentemente tengo que consultarlas yo. Entonces, claro, sí es verdad que es un tema que lo que queríamos era sembrar el interés en que tuvierais esa preocupación porque como entidades tenemos una obligación que de no cumplirlas podríamos correr riesgos, sobre todo con Hacienda, que al final no queremos tener problemas con ellos y que hay una normativa básica, ¿no? Que por lo menos la conozcáis, que os intereséis y cualquier duda estamos aquí también para aclararlo. Si es necesario un webinar específico lo vamos a proponer y a llevar a cabo. Y que luego es verdad, algunas entidades han comentado que sería muy interesante el separarlo las que son sin utilidad pública y centrarnos solo en eso, y las que tienen utilidad pública, que por lo general las entidades que tienen utilidad pública conocen mucho más de esto, Claro. porque no queda más remedio que saberlo, y sobre todo porque la utilidad pública lo difícil no es obtenerlo, sino cuidarla y mantenerla. Y bueno, en ese aspecto, si quieres, vamos a las preguntas que nos han hecho, que son 3, Rafa, y que nos puedas ayudar a responderlo, ¿vale? Las voy a leer. Entonces, una de las preguntas es que lo que se recauda por venta de lotería de Navidad está exenta si no sobrepasa los 20.000 euros. Vamos a ver. La lotería. Yo es que he defendido cosas que luego no... si lo preguntas en Hacienda te dicen que no es así. La lotería yo siempre... Vamos a ver. A mí lo que me pide el cuerpo es defender nuestros intereses, agarrándome a lo que puedo, ¿no? Sobre la filosofía de que las actividades económicas lo que pretenden proteger la ley 49 es la competencia desleal, la competencia que sería a otras entidades. Y decía, bueno, a mí esto me parece un argumento como para que la lotería no entre en este paquete de actividades económicas, porque no es una competencia real, al revés, les estás vendiendo más producto, les estás ayudando, no solamente no compites con ellos, sino que mejoras. Y además, si tú has tenido la prudencia de pedir permiso en loterías y de cumplir con los requisitos, te dicen, y puedes poner un donativo de hasta el 20% diciendo que es donativo. A mí, 2 y 2, 4, siempre me sumaba como que no es actividad económica, por lo tanto, ni 20.000 ni 90.000. Sin embargo, en preguntas que he hecho por otro lado, te dicen, es actividad económica porque cumple el requisito de actividad económica. El requisito de actividad económica, como ya hemos leído, es que tú organizas una actividad con medios materiales y humanos, o uno solo de ambos, para obtener una distribución o un servicio. Dice, es que entra en la definición de actividad económica. Luego argumentame lo que quieras, puesto que es actividad económica. Si es actividad económica, ese ingreso sí que sería parte de las actividades económicas a las que hay que restar 20.000 euros. Y esto es muy doloroso porque se compra mucha lotería, que se vende toda esa lotería en muy poco tiempo y prácticamente en la mayor parte de las asociaciones se te comen esos 20.000 euros. Es un problema y además me parece injusto, y además me parece que el espíritu de la norma debería sacar de la norma a la lotería, pero no lo pone en ninguna parte. Entonces nos metemos en la típica interpretación que tiene dos contestaciones. Una, mira, yo no quiero problemas si voy a hacer exactamente lo que dice Hacienda. Otra, mira, yo voy a hacer una interpretación, porque la interpretación de que cumple con la definición de actividad económica, pero también es verdad que hay otras actividades en uno de los artículos que me dice que siendo actividades económicas están exentas. Pero no porque cumple la definición tendría que ser una actividad económica. Ahí ya la capacidad de riesgo de cada asociación es quien tiene que decir, pues yo me la juego y lo quito. Pues yo cumplo con la literalidad de la información que dan sobre esto. Yo no he visto una consulta vinculante sobre esto, igual hay, yo no la he visto. Por lo tanto, para mí, el que en una webinar como esta dijo sí, es actividad económica porque la definición lo es, yo me quedé con este argumento, tiene razón, pero me resisto todavía a... Bueno, cada cual, pero
si hubiese que contestar sí o no, es actividad económica y por lo tanto sumaría al resto de las actividades económicas que tributarían por la parte que excediera los 20.000 euros. No sé si he contestado. Vale, la siguiente pregunta es sobre las retenciones por alquileres. Están buscando un local y en un principio llevaban retención, pero al ver que eran una entidad sin ánimo de lucro, la inmobiliaria les pasó los datos de lo que sería el importe mensual sin la retención. ¿Esto sería correcto? Si tuviese retención, trimestralmente tendríamos que declararlas en el modelo 115. Sí, vamos a ver. Las retenciones, en general, son obligación del que retiene. Es decir, quien emite la factura con la retención y que se queda con ese dinero es el que está obligado. Si esta asociación tiene un local o una vivienda y lo alquila, esa están alquilando. Sí, mira, yo creo que en esto, sí, es que si nosotros... Sí, exactamente. Es que ellos van a alquilar un local y la obligación la tiene el que alquila, de retener. Claro. Perdón, el que te alquila el local. El que te alquila el local. El local puede estar exento, ¿no? Entonces, en principio, estaría exento. Ellos son los que tienen que tener claro, porque hay distintas exenciones también a los alquileres. Rafa, yo creo que, perdona, sí, creo que aquí lo que ellos dicen es que cuando la inmobiliaria se dio cuenta que eran una entidad sin ánimo de lucro, lo que ha hecho es les dijo que les quitaba la retención. En eso suele ser cuando la inmobiliaria se dedica a esta actividad económica, ¿no? Claro, es lo que varía. Entonces sí. Cuando la inmobiliaria supera un volumen que creo que son los 600.000 euros de activos en alquiler, están exentos. En ese caso lo que tienen que hacer es darte el certificado de que están exentos para que se sepa que no hay un problema. Es decir, te pasan la factura, pero no estaría de más y es lo correcto que te pasen el certificado y seguro que se lo han pedido 1000 veces. Sí, porque Hacienda a veces lo pide, ese certificado. Rafa, que a veces lo pide. Que ese certificado a veces lo pide Hacienda. El certificado de exención. Sí, ellos lo tienen. O sea, a ellos se los ha hecho Hacienda. Y ellos lo único que te tienen que hacer es enseñártelo. Darte una copia. Es tal como yo lo entiendo. Sí, Rafa, y además también por clarificar que si estás en una subvención, justificando ese alquiler en una subvención y no lleva retención, te le van a pedir esa exención de la inmobiliaria, que es el que te está facturando. Entonces, si demostramos que están exentos, pues entonces no hay ningún problema, porque no vas a tener ningún problema con la justificación. Sí, sí. Además, eso no tiene ningún problema. Estas grandes inmobiliarias están acostumbradas a que se lo pidan. Entonces, te lo enseñan. ¿Más preguntas, Marta? Sí, sobre el IVA soportado y repercutido, ¿es de todos nuestros ingresos y gastos o únicamente de aquellos de los que estamos dados de alta en el IAE? No, vamos a ver. No entiendo perfectamente la pregunta. Pero sí, sobre el IVA soportado y repercutido, si es de todos los ingresos y gastos o únicamente de aquellos de los que están de los que están dados de alta en la actividad económica. Pero se refiere al IVA en general, pues si estás exento, de todos. Si tienes una parte que no está exenta, ahí es donde se tiene que calcular la parte proporcional de los ingresos. Sí. Por eso ponía el ejemplo. La pregunta es diferente, ¿no, Marta? Es que no he entendido bien. Sobre el IVA, sí, si estamos hablando del IVA soportado y repercutido, si estamos hablando solamente de los ingresos y gastos de aquellas actividades por las que hemos facturado. Perdón, pero no, de todos. De todos. Por eso la regla de prorrata lo que hace es que te deduces de la parte proporcional de todos los IVAs soportados. Y no se mete a analizar cuáles. Es que además no sabe cuáles son. Porque como dices que es una proporción, es una fracción, 1/10 de los ingresos, pues 1/10 de todos mis IVAs soportados. Y ahí entran todos. No es definido cuáles son. Entonces de la totalidad. Otra pregunta es, se ha comentado que en el objetivo de la utilidad pública se requiere llevar las cuentas previamente como si ya fueran. Esto es lo que tú has comentado, entiendo que de los 2 años. Para solicitarla. Sí. Igualmente, la necesidad de destinar al menos el 70% de los ingresos a los fines estatutarios. Esto último se tiene que hacer también previamente a tener la condición de utilidad pública. O sea, tienes que cumplir con el 70% antes de tener la utilidad pública. Vamos a ver, aquí hay dos cosas. Una,
lo que dice la ley 49 es que tienes que cumplir con todos los requisitos. Y ese es uno de ellos. Es uno de ellos, además, prácticamente el más importante, que se señala en la memoria, que se persigue y tal. Pero también es verdad que te dan hasta 4 años para cumplirlo. Por tanto, si tú tienes que presentar 2, ya te puedes cuidar. Primero, que los 2 años que se tienen que poner como si se hubiese estado en una utilidad pública, ya llevas tiempo sabiendo que te quieres poner en utilidad pública, que quieres solicitarla. Luego, no estaría de más haberse informado de este tipo de cosas que estamos hablando y ya desde antes de la solicitud estar cumpliendo o intentando cumplir o ir hacia ese cumplimiento. Pero te dan 4 años. Por tanto, yo entiendo que si no lo has cumplido en esos 2 años, porque ya son a balón pasado, porque no se te había ocurrido, no lo sabías, pues que tienes todavía 2 años para forzar ese 70%. O sea que yo entiendo que no sería ahora. Tal y como están, que se están negando a dar utilidades públicas con las cosas más tontas, a ver si ya se les cambia el chip, porque es que tengo ejemplos de libros, o sea, perfectos de utilidad pública, lo han denegado por cosas infumables. Pues más vale tenerlo lo más cercano al cumplimiento posible. Otra de las preguntas, voy a ir por intentar clasificarla, las que quedan, es que si un ayuntamiento es el que te alquila la oficina con un precio simbólico, ¿hay que pagar también este impuesto? O sea, No, los ayuntamientos no. Vale. ¿Las cuotas de socios entonces no se desgravan? Las cuotas de socios sí, se desgravan, esos son como donativos, eso no lo he dicho, es verdad, eso me lo he saltado. La cuota de usuario no, la cuota de socio sí. O sea, el hecho de pertenecer y no, porque además lo que dice la ley 49 es que no nos da tiempo a leerla, pero si vamos a hacer otro ya podremos ir más despacio y yo hablar también un poquito más despacio. Te lo dice expresamente, cuotas que no te den nada a cambio, que para eso está la de usuario. La de usuario es una actividad económica, recibes una cantidad, un servicio a cambio. Cuando se da de baja un alquiler o un profesional en una asociación de utilidad pública, ¿cuál sería el modelo a presentar? Cuando se da de baja... Un alquiler no hay modelo, ¿no? No, hombre, y preguntan si, siendo una entidad de utilidad pública, si damos de baja un alquiler o un profesional, ¿qué modelo existe? No, el profesional es el que... Si es un profesional, es decir, alguien que te factura, un psicólogo, un terapeuta, y que te emite facturas, es él el que se tiene que... O sea, simplemente se termina la actividad, te lo comunica, que ya no va a tener, o le comunicas que ya no va a ser actividad para él, y es él el que, si no tiene más clientes, tendrá que darse de baja, pero es un problema de la fiscalidad de ese profesional. Ahora, si es un profesional que está con contrato laboral, pues claro, ahí sí que hay que cumplir como cualquier trabajador. Bueno, ya tenemos la última pregunta, es un poquito más larga, pero la voy a... Mira, por aquí dice Berta, sí, que en otro webinar se les dijo que las cuotas no eran deducibles. Las cuotas las estamos deduciendo, o sea que o no lo entendió bien o... Las cuotas están exentas. Berta dice claramente que no son donativos, no sé cómo... No es un donativo. ¿Tú qué opinas, Rafa? Porque ya... Nosotros las hemos considerado donativo. Bueno, pues deberíamos de... Lo tenemos que mirar, o sea, porque... La cuota de socios, nosotros en FEDER no son consideradas donativos, está exenta porque no lleva el IVA ni tampoco tienes que tributar en el impuesto de sociedades, pero es la cuota de socios, la cuota anual, ¿vale? No va al modelo 182, ¿no? Vale. Y con relación a la última pregunta que tenemos es sobre las actividades típicas que realizan las asociaciones para captar recursos, ejemplo, lotería, una rifa, un concierto, una mesa informativa, etcétera, detalles, merchandising. ¿Cuándo hay que darse de alta en actividad económica? Voy a ir haciendo cada pregunta, ¿vale? Porque hay varias preguntas. Bueno, vamos a ver. Uno, en actividad económica, habría que darse cuando hay actividad económica y por lo tanto se le comunica a Hacienda en el modelo 037 que hemos dicho antes que tienes una actividad económica que está exenta o que tienes tales impuestos que no tienes que declararlo. O sea, si no tienes que declarar ningún impuesto,
Cuando haces el modelo 037, simplemente le comunicas tus datos censales, pero dices que estás exento, no tienes que decirle. El problema es cuando has dicho que sí que tienes que hacer un determinado impuesto y has estado cumpliendo con él y de repente deja de hacerse. Tienes que comunicarle que no lo tienes que hacer. Sí, quizás aquí es cuando yo creo que la entidad se vaya a dedicar a una actividad recurrente como vender un producto, ¿no? Entonces Tienes que darte de comunicarlo. alta en la venta, ¿vale? Claro. Y satisfacer el IVA y pagárselo a Hacienda y en el Claro. impuesto de sociedades tenerlo aparte como actividad no Claro, por exenta. eso la actividad económica. Es que eso es lo primero que estuvimos diciendo, que no somos una actividad exenta, sino parcialmente exenta. Por lo tanto, la parte que no es exenta es exactamente igual que si fuese una mercantil. Con sus particularidades de la ley 49 que te hace determinadas excepciones y tal. Pero en principio el funcionamiento es que tienes una actividad como cualquier otra. Y pregunta también si en el caso de que no se tengan los datos de la persona que compra la entrada a la lotería y no quieren darlos, ¿cómo los se declaran? Sin datos. Pues, sin datos. Y bueno, yo creo que esto, Rafa, también un poco al sentido de que cada entidad sabe, ¿no? Es verdad que somos entidades como muy sensibles en cuanto a la fiscalidad, porque hay cuestiones que a lo mejor hemos hecho una actividad un día, una actividad de captación y al final lo que ha hecho la gente es dejarte un donativo o llevarte una camiseta por a cambio por 5 euros. Entonces, claro que todo un poquito es como el sentido común también, pero con prudencia, ¿no? Sabiendo que si es algo recurrente, pues mejor regularizarlo y si es algo que es eventual, pues yo creo que ya tú lo dijiste que me gustó mucho porque es el riesgo que quiere asumir cada entidad también, ¿no? Okay. Yo como asesor cuido muchísimo esto. O sea, explico hasta en el No, y se nos ha congelado, Rafa. curso que estoy haciendo de impuestos de sociedades, y que yo digo que son 20 horas solamente este curso, el ponente empezó diciendo, esto no se puede hacer, pero el truquito curso te dijo lo que hay que hacer y te explicó el truquito. El truquito es decir, si tienes actividad económica, contabilízalo como donativo, sin datos. Vale, bueno, eso lo dijo él, yo no lo estoy diciendo. Marta, ¿te parece que demos por acabado este? Sí, yo creo que ya, bueno, yo... Quería agradecerte, Rafa, con tu permiso, Marta, que bueno, hay un montón de comentarios en el chat, después los verás, felicitándote porque dicen que ha sido una intervención muy buena y yo lo comparto. Pues, has estado muchas gracias, pero francamente no, lo ideal es que... Si no, no te lo diríamos. Y sí que es lleve, verdad que hay una demanda... que sea útil. Hay una demanda total y absoluta, que ya lo hablaréis después, de que se repita y de que hablemos temas más concretos, tal vez el tema del IVA, tal vez sin utilidad pública, con utilidad pública, yo ya dejo en manos del equipo profesional. A lo mejor reducir el área de... Sí, yo creo que tenéis que hablar a ver, pero yo creo que esto hay que repetirlo y bueno, la gente está pues muy interesada. Y yo quería darte las gracias en nombre de FEDER y de todas las asociaciones, por supuesto, Rafa, por tu webinar, tu presentación maravillosa y que ha sido muy ilustrativa. Y a Marta Irina, hemos sido equipo. Bueno, la verdad es que siempre intentamos contar mucho, contamos muchísimo con Rafa y lo que también recomendamos, ya por cerrar, es que os aferréis o tengáis siempre a alguien de confianza a mano que os pueda asesorar. Nosotros a nivel de consulta siempre sabéis que intentamos daros la mejor respuesta, pero que nuestra recomendación es que contéis con una asesoría, sobre todo dependiendo del volumen de actividad que tengáis, es lo que más os puede salvaguardar y ayudar a evitar riesgos, ¿vale? Este webinar se está grabando también y quien quiera tenerlo a su disposición, pues lo vamos a compartir. Tengo a Rocío, que ya he visto que ha regresado, así que por mi parte, muchas gracias. Pues gracias a todos. Gracias a vosotros. Gracias a todos. Gracias por todo lo que has aportado hoy, ¿vale? Y bueno, pues muchas gracias y que sea de utilidad. Cuidaros mucho a todos. Muchas gracias, Rafa, y Santiago. Gracias, adiós.